Ella es Linda Restrepo, más conocida como la Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las mamás que nos acompañan en esta nueva semana de Wow Mom. Mi nombre es Linda Restrepo y aquí estamos una semana más para capacitarnos, para equiparnos en espíritu, alma y cuerpo. Y hoy estoy súper feliz porque como siempre como mamás estamos aprendiendo cómo ser mejores mamás con nuestros hijos, cómo ayudarlos, pero hoy nos vamos a enfocar en nosotras. Es como el spa de las mamás. Y para esto me acompaña Lidia Martín desde España. Lidia, bienvenida a Wow Mom. Muchas gracias. Un abrazo grande para todas las que escucháis también. Gracias a ti y bueno, y saludos a la madre patria. Recibidos. Nos llega. Sabes que mi esposo es de familia española y mis hijas tienen la ciudadanía española. La única de la familia que no la tiene aún soy yo porque para poder recibir la ciudadanía tengo que estar por lo menos 1 año en España. Entonces, no sé, de pronto cuando mi esposo se retire, nos escapamos por allá 1 añito. Vas a tener que irlo planificando ya. Sí, yo sé. Bueno, mira, este tema me encanta porque dentro de una semana, para darles el adelantico, vamos a estar hablando de las emociones en nuestros hijos, cómo ayudarle a nuestros hijos, especialmente con las pataletas, los berrinches, Dios mío, los tantrums, como se dice pues en inglés, pero esta vez vamos a hablar de nuestras pataletas como mamás. Pero antes, te comenté ahora antes de empezar a grabar que siempre hago el segmento de la jaqueca. Eres mamá, tienes 2 adolescentes, Dios mío santísimo, entonces me imagino que debes tener una que otra jaqueca. Sí, aquí solemos decir que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Y a ver, en un sentido, es verdad que ahora son más autónomos, funcionan de manera, pues eso, más independiente, pero eso también trae sus complicaciones. Y no sé si te puedo escoger solo una jaqueca, pero tenemos jaquecas casi semanales, porque ya están en esa edad en la que ellos quieren hacer las cosas a su manera, quieren salir hasta altas horas de la noche a veces. Sabes que algunas de las decisiones que toman son malas decisiones y que en algún momento se van a estrellar. Una de ellas ya es mayor de edad, con lo cual eso también complica en cierta medida. Y entonces uno tiene que decidir, ¿no? Hasta qué punto se mete o no se mete. Nosotros hemos decidido, desde luego, que vamos a decir lo que vamos a decir. Y una de nuestras jaquecas es decirles: si vas por ahí te vas a caer, si vas por ahí te vas a caer, que es parecido a lo que les decíamos cuando tenían 5 años, por otro lado, ¿no? Con la diferencia de que antes se caían de una silla y se hacían daño, ahora pues son decisiones más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las jaquecas este año pasado tuvo que ver con los estudios, ¿no? O sea, sabíamos positivamente que más o menos según se estaban organizando era imposible, literalmente imposible, que pudieran sacar el curso en tiempo y efectivamente así sucedió en el último examen. Fue con una mínima diferencia respecto al aprobado que quedó. Ha perdido 1 año. A lo largo de ese año, pues todos hemos tenido que gestionar las emociones, evidentemente. Luego ellos se dan cuenta de lo que han perdido, pero lo ven tarde muchas veces. Nos hubiera gustado ahorrárselo, pero creo honestamente que parte de que esto se resuelva y que vayan llegando a la madurez es desde luego que ellos vivan ciertas cosas, ¿no? Que seamos pedagógicos y que no les impidamos vivir las consecuencias de ciertos actos o de ciertas decisiones, porque es bueno para ellos. Al final es como el hijo pródigo, ¿no? Necesita tocar fondo y darse cuenta de que está anhelando lo que tenía en casa del papá para regresar de vuelta. Así que bueno, les esperamos con los brazos abiertos siempre. Después de la jaqueca viene la calma, pero ahí están nuestras jaquecas ahora mismo. Aquello de, bueno, eres mayor, pero no tanto, ¿no? Claro, no, y yo creo que ese es uno de los errores que que hacemos como mamás o papás, de querer proteger a nuestros hijos como en una burbuja de cristal. Obviamente los queremos proteger, pero ya que no les pase nada, querer hacer todo por ellos. Y pues si uno se piensa en uno, cuando era adolescente, que metió, como decimos, pues no sé, en Colombia metimos las patas. Y aprendimos de esos errores, exacto, y aprendimos de esos errores que ojalá, obviamente uno dice, ojalá no tuviera que hacerlo, pero pues así es la vida, o sea, es algo inevitable, ¿no?
Tal cual. Bueno, mamás, les cuento que Lidia Martín, aparte de ser mamá, es psicóloga y escritora española, máster en psicología clínica con más de 20 años de experiencia, especializada en salud mental desde una perspectiva cristiana. Ha trabajado durante años en el ámbito de psicoterapia, brindando acompañamiento emocional y espiritual. Además, es conferencista y formadora, participando en eventos y talleres enfocados en el crecimiento personal, la gestión emocional y la fe. Y decidimos hablar de este tema porque miren lo que tengo por acá. Tu libro más reciente que se llama La metáfora del bosque. No te pierdas en tus emociones. O sea, me encanta. Lo has tocado tú antes que yo. Yo aún no lo he podido tocar. Aquí a Europa no ha llegado todavía. Estamos a punto. Así que lo tienes antes, lo tienes en primicia. Aquí en Wow Mom tenemos la primicia. Tú sí sabes que hay un dicho, y pues no sé si es solamente en Colombia, pero cuando dice, y ahora estoy como Cantinflas. ¿Cómo es que dice? Pinta un árbol. Sí, como pinta un árbol y piérdete, algo así. O pinta un bosque. Ya ni me acuerdo, pero es pinta un bosque y piérdete. Es como decir, no te metas. Yeah. Entonces, cuando yo vi el título, yo como que sí me quiero meter. Y como mamá, sí nos queremos meter en la vida de nuestros hijos. Y aunque no queramos, estamos metidos. En algún momento de la vida estamos metidos en ese bosque y hay que aprender a salir, pero a salir bien. A salir bien. Exacto. Bueno, mira, estuve leyendo. Y las emociones son reacciones que experimentamos ante situaciones importantes y son una parte natural de la vida. Son respuestas intensas y breves que nos ayudan a adaptarnos, a actuar y sobrevivir. Lidia, ¿cómo crees que deberíamos ver a nuestras emociones? Porque, o sea, a veces uno se pone a pensar, ¿será que las emociones son buenas, son malas? Pero realmente, ¿cómo podemos hacer para que sean nuestras amigas y no nuestras enemigas? Sí, sabes que vivimos como en una especie de polarización en todo en la vida ahora, ¿no? La gente se polariza en temas de política, se polariza en temas de religión, se polariza en temas de cualquier cosa, y en las emociones hay una polarización muy grande también, porque hay gente que las odia con todas sus fuerzas, y hay veces que en la consulta, por ejemplo, algunos pacientes me dicen, quítamelas. O sea, es como, ¿por qué tengo que tener esto? No hay un botón de off donde pueda simplemente desenchufar, resetear y ya está. Y luego está el otro extremo, ¿no? El extremo en el que vivimos, por lo menos aquí en Europa, en la zona quizá más noratlántica, a lo mejor, no lo sé, esa mentalidad de como si las emociones fueran el norte, ¿no? O sea, tu mejor amiga. Y tampoco es eso. Entonces, sí que es cierto que creo que son un regalo, además lo digo como cristiana también, me parece que es el que Dios nos haya equipado con un buen abanico emocional, nos permite vivir la vida intensamente. Claro, eso implica las cosas que nos encantan, pero también implica las cosas que no nos gustan tanto. Y lo llamativo de esto, y es una de las cosas que explico ahí en el libro, es que cada emoción tiene su función y que de hecho aunque ciertas emociones no nos gusten, son tremendamente necesarias. Yo agradezco mucho esta famosa película de Pixar, el Inside Out, que parece que nos ha hecho bastante pedagogía, ¿no? Ha enseñado de una manera bastante práctica cómo efectivamente a veces la heroína es la tristeza, no siempre es alegría, o no siempre es pues las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio entre, vale, esta emoción no me gusta, pero seguramente me está queriendo decir algo, y de hecho voy a hacer un poquito de spoiler en tu programa. No solamente vamos a tener la experiencia de tener en exclusiva, en primicias el libro, que lo tienes antes que yo, como digo, sino que además te voy a contar un poquito de los dos que vienen, porque este es el primero de 3. Ah, ok. Wow. Entonces eso va a ser interesante porque de alguna manera ya vamos a anticipar un poco a qué saben las emociones. Yo creo que estamos de acuerdo en que las emociones, cuando las utilizamos bien, desde luego son aliadas, pero hasta que conseguimos entender esto hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que explico ahí es, vale, no son una brújula, no te van a indicar el norte, es como si las sigues sin mirar nada más, por ahí no es, el norte no está ahí, pero sí son una increíble luz roja. Y cuando uno está en el salpicadero de su coche, estás conduciendo y de repente se te enciende ahí una lucecita y dice te falta aceite o te falta aire en las ruedas, o aparece la odiosa llavecita inglesa que te dice directa al taller. Gloria a Dios por esas luces del salpicadero. Ese es el sentido en el que quiero trasladar que sí que son aliadas. No nos gustan esas luces, está claro. Pero sin embargo esas luces están diciendo cosas
que tú necesitas saber, que yo necesito saber. Y la dificultad a veces está en ya, pero ¿qué significan las emociones, ¿no? Por eso hablaremos del lenguaje secreto de las emociones en el próximo libro y hablaremos también de quién conduce en este viaje, porque a veces le cedemos el control a las emociones y nos quitamos del volante y tampoco puede ser. Así que sí, por ahí va la respuesta a lo que me preguntabas. Claro. Y mira que entonces en eso, ¿cómo podemos canalizar nuestras emociones y utilizarlas a nuestro favor? Porque si está la emoción, digamos como tú decías, uno siempre piensa que ay, alegría es nuestra amiga, tristeza es nuestra enemiga y hasta me atrevería a decir, y acá lo he dicho varias veces, que como fuimos criadas, siempre era como, lo voy a decir de esta manera, como esa alegría tóxica, o sea, como que tienes que sonreír, tienes que estar feliz, siempre sonríe, sonríe, y entonces si a ti no te nacía sonreír, pero te tocaba fingirlo y comerte las emociones malas, ¿no? Entonces si estabas triste, te lo comes, si estás de mal genio, te lo comes, y tienes que fingir esa alegría, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo crees que podemos canalizarlas y utilizarlas realmente a nuestro favor? Porque como decías ahora, no son buenas ni son malas. No, son una señal, es una luz que se enciende, como digo, suelen encenderse cuando hay algo fuera que las despierta. Por ejemplo, si yo acabo de ver un atropello, evidentemente algo tiene que pasar en mí, si no sería un mueble. Evidentemente no queremos ser muebles. Entonces, cuando pensamos en lo que sería el no tener emociones, podemos medir mejor la aportación que hacen, ¿no? Creo que hay como diferentes fases en esta canalización de la que hablamos, ¿no? La primera de ellas es poder asignarles el verdadero papel que juegan, y eso es de lo que va el libro sobre todo, ¿no? He querido sobre todo hacer que sea un mundo no tan desconocido, sino mucho más accesible, que no sea tan abstracto, sino que sea más tangible, que no lo veamos de manera distorsionada, porque muchas cosas en las redes sociales nos están vendiendo las emociones como si fueran el gurú de la sabiduría, cuando realmente muchas veces lo que muestran nuestras emociones es no solamente lo que está pasando fuera, porque no son un radar tampoco, están hablándonos de la porquería que a veces tenemos dentro. Te pongo el caso de la envidia, por ejemplo. A veces cuando a uno al lado de nosotros le están promocionando, le va bien y uno siente ese punto de envidia si uno atiende a eso, y hay ese punto de tristeza mezclado con enfado. ¡Wow! Eso no dice nada bonito de nosotros mismos. Quiero decir, un verdadero amigo debería alegrarse porque al otro le va bien, pero tenemos que reconocer que muchas veces surgen en nosotros este tipo de cosas. Y ante lo bueno que hay fuera, realmente a veces lo que se remueve es lo feo que hay dentro. Y las emociones, en un sentido, no nos están engañando. Es decir, cuando se habla pues de lo engañosas que son las emociones, muchas veces pensamos pues que son volubles, que van arriba y van abajo. Bueno, van arriba y van abajo porque la realidad también van arriba y va abajo. Lo de fuera y lo de dentro. Qué increíble poder tener algo que de alguna manera está marcando el tono de lo que está pasando, que nos obliga de alguna manera a hacernos preguntas. Entonces, pensando en esa canalización, lo primero es no negarlas. Es decir, no aceptamos un quítamelas, por favor. No, hay que aprender a convivir con ellas. Y convivir no es lo mismo que coexistir. La mayoría de gente coexiste con ellas. Y cuando se ve en el bosque oscuro, lo único que quiere es teletransportarse fuera. Pero sabemos que uno no se teletransporta fuera del bosque. Uno tiene que caminarlo, uno tiene que ir paseándose por los obstáculos, apartando las ramas tal cual si estuviéramos en un bosque. Luego, lo primero es, acepto que esto forma parte de lo que soy. No tengo que pelearme con ello, no tengo que negarlo, simplemente sé que está aquí, lo recibo, sé que muchas veces con poca gratitud, porque no nos apetece nada vivirlo, entonces no las recibimos con gratitud, pero cuando podemos al menos ponerle nombre, y quizá podemos hablar de algunas emociones básicas, hemos mencionado la tristeza, hemos mencionado la alegría, pero también está el enfado, o los miedos, o la sorpresa, o esa sensación de asco que nos producen algunas cosas, cierto rechazo, aversión. Bueno, esas emociones básicas, cuando las manejamos, ¿en qué se nota? Bueno, se nota en que ya no las estoy recibiendo como el enemigo, las recibo como algo natural que muy posiblemente me está lanzando un mensaje y necesito abrir esa carta, necesito comprender qué es lo que me está queriendo decir esa emoción para tomar medidas. Te voy a poner un ejemplo, lo hablaba esta mañana con una paciente a la que estaba atendiendo, ¿no? Ella me decía, estoy triste, no sé por qué, no sé muy bien cómo lidiar con la tristeza, ¿no? Y una de las cosas que le explicaba es, mira, normalmente la tristeza suele indicarnos que hay cosas en nuestra vida que no nos están gustando nada y que posiblemente desearías un cambio. Claro, en el momento que yo le explicaba esto, rápidamente los ojos le hicieron vuelta, porque fue como,
espera, claro que hay cosas en mi vida que no me gustan y claro que me gustaría un cambio. Entonces empezamos a hablar de esas cosas en las que a ella le gustaría que hubiera un cambio, ¿no? Entonces, al entender qué significa la tristeza, al abrir ese mensaje y leer la carta, oye, sería bueno que hicieras cambios, entonces ya puedo empezar intencionalmente a mirar aspectos de mi vida que posiblemente requerirían algunas modificaciones. Y soy consciente, plenamente consciente, de que hay muchos aspectos de nuestra vida que no podemos cambiar. No tenemos esa varita mágica que nos encantaría para hacer cling y de repente la vida es bella, ¿no? Claro que no. Pero sí que hay aspectos, por ejemplo, de nuestra propia actitud ante la vida que puede cambiar. Sí que a veces lo que tiene que cambiar es que estamos caminando el camino solos y no estamos pidiendo ayuda de ninguna clase, o que nadie alrededor sabe de lo que nos está sucediendo. Y claro, estamos tristes no solamente porque hay cosas que deben cambiar, estamos tristes porque estamos aislados. Estamos tristes porque no nos atrevemos a decirle a nadie que estamos tristes. Yo no sé cómo ves tú esto ni cómo se vive allí en América, pero yo tengo aquí un contencioso abierto con una canción que cantamos los cristianos a veces, que es "No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo". Y cada vez que la escucho pienso, mentira. ¿En serio? Es una canción que se cantaba cuando yo era niña, la típica canción de guitarra de campamentos, y la escucho una y otra vez y pienso, es mentira. O sea, vemos a un Jesús triste en ocasiones, vemos a un Jesús triste delante de la tumba de Lázaro llorando incluso, algo que no sé qué tan bien visto podía estar en la época, pero los que estaban alrededor lo que entendieron muy claramente fue, mirad cómo le amaba. Y ya sabía que le iba a resucitar, pero aún así era una tragedia que su amigo se hubiera muerto. Entonces, la tristeza nos dice cosas, la alegría nos dice cosas. Vamos a ponerle nombre y vamos a tomar decisiones en base a esa carta, no dejándola ahí en el recibidor de la entrada, por si acaso un día desaparece la carta solo por no mirarla. Las cosas no desaparecen porque no las miremos. Eso no es canalizar. No, increíble esa canción que dices porque el primer episodio de la tercera temporada, de la temporada anterior, empecé con un story time, un testimonio de una amiga que tuvo depresión postparto. También entrevisté a una psicóloga que en su adolescencia tuvo depresión y estuvimos hablando de la depresión en la adolescencia. Y lo primero que ellas me decían es que desgraciadamente otras personas cristianas se le acercaban y le decían, pero si tú eres cristiana, ¿por qué tienes depresión? Un cristiano no puede tener depresión porque se supone que tienes que estar feliz. Y yo decía, Dios mío, es increíble. Y yo les decía, nunca he tenido depresión, ni personas muy de la familia lo han tenido, pero no quiero pecar por ignorancia y decir eso, como que, ay, pero si tú eres tan feliz, ¿por qué tienes depresión? Entonces uno termina juzgando y ellos se terminan sintiendo peor, porque entonces decían, uy, sí debería estar feliz y mira cómo estoy. Entonces uno lo que hace es un mal. Realmente no nos damos cuenta, pero a veces lo que está sucediendo es que en la calle, fuera de las cuatro paredes de la iglesia, se nos dice que tenemos que estar happy todo el tiempo y subidos a la parte alta de la noria, en plan pensamiento positivo. Y dentro realmente se utilizan otros argumentos, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Es decir, somos hijos de Dios, pero somos hijos de nuestro tiempo también, ¿eh? Y no nos damos cuenta de hasta qué punto estamos muy impregnados de la filosofía que circula alrededor nuestro. Entonces, cuando yo escucho este tipo de cosas, te digo, lo único que puedo pensar a veces es cuánta falta de Biblia tenemos. Y te lo digo como alguien de verdad que estoy metida en contexto de enseñanza. Y me doy cuenta de que esa, por lo menos de este lado del océano, es nuestra gran asignatura pendiente, porque cuando vemos casos como el de Moisés, por ejemplo, y solo voy a mencionar este y alguno más quizá muy por encima, pero Moisés, en un momento en el que está teniendo una conversación durísima con Dios y no solamente hoy cumpliría plenamente los criterios de una depresión por agotamiento, sino que le está diciendo a Dios, mira, no puedo con este pueblo, quítame la vida. O sea, ahí están las ideas de muerte. Imagínate, claro, no hay una canción que diga no pueden tener ideas de muerte de un corazón que tiene a Cristo, claro. Sí. Pero cuando decimos no puedes estar triste a ese nivel o no puedes estar deprimido, claro, no nos estamos fijando en gente como Elías, por ejemplo. Y mira, te digo, mi fe no le llega a la suela de los talones a Elías. O sea, no puedo juzgar a Elías y su falta de fe, porque ¿cómo va? A ver,
revisa tu cristianismo, Elías, o revisa tu fe, porque ¿cómo puedes estar así? Y lo que estaba teniendo Elías era una reacción fortísima de estrés, ansiedad, depresión, después de todo lo que se estaba viviendo. Jezabel le acababa de amenazar de muerte y le dice, o mueres tú en 24 horas o vamos, por encima de mi cadáver. ¿Cómo estaríamos nosotros? Pero de nuevo, volvemos a mirar a Jesús y vemos a un Jesús que lo que hace es decirle a sus discípulos poco antes de ser entregado que oren por él y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, de verdad, el acercarnos a la palabra con claridad resuelve muchas de estas concepciones medio raras que tenemos y en el mundo del cristianismo yo echo en falta que de estas cosas se hable en la Iglesia. Porque esto forma parte de nuestro discipulado de vida. Y yo pienso como madre, y yo quiero que mis hijos aprendan a transitar sus bosques oscuros, los que les va a tocar en la vida, de la mano del Señor, y que puedan gestionar sus emociones como el Señor se las ha dado, teniendo conocimiento de qué es lo que la palabra dice también acerca de las emociones. Y desgraciadamente estos temas no se tratan en la Iglesia. Entonces, es muy curioso y creo que tienen que tratarse en libros como los que estamos teniendo entre manos. Qué duda cabe, en la calle necesitamos conocer más acerca de las emociones y dedicarle un tiempo de calidad, como estamos haciendo ahora, y te agradezco mucho la invitación porque creo que de estos temas necesitamos hablar, pero también perderle el miedo a buscar en la palabra qué es lo que dice acerca de esto. Hay mucho más que ese versículo que dice que el corazón del hombre es engañoso. Claro que es engañoso, pero el corazón no se refiere a las emociones. Eso también es un concepto posmoderno. El corazón tiene más que ver con los deseos, con la toma de decisiones, incluso más con lo cognitivo que con las emociones. Así que tenemos ahí como una especie de batiburrillo que decimos aquí en España, una especie de mezcla, mejunje entre lo que el mundo dice acerca de ello y lo que en la Iglesia a veces no hemos sabido destilar cuando nos acercamos a la palabra buscando sobre estas cosas. Claro, y no lo pudiste decir de mejor manera. Si Jesús lloró, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a, en este caso, si nos sentimos tristes o emocionados por algo, cómo no vamos a sacar esta emoción? O sea, y si Jesús siendo Dios lo hizo, pues obviamente nosotros, y como mamás igual le damos ese ejemplo a nuestros hijos de que es sano mostrar nuestras emociones, ¿cierto? Mira que ahí estuviste diciendo y hablaste más o menos de lo del bosque, que uno lo tiene que cruzar y uno no se puede teletransportar, pero cuéntame por qué la metáfora del bosque, por qué le decidiste poner hacia a tu libro. Sí. Una de las cosas que intentaba explicar, porque hace mucho tiempo, cuando empezó a hablarse en esos términos del follow your heart y de, venga, donde el corazón te lleve, ¿no? Y toda esta especie de parafernalia súper motivacional que uno encuentra en Pinterest, en Instagram, en todos sitios, y que vende mucho. O sea, yo soy consciente de que vende mucho. Pensé, creo que tenemos que ir directamente a atacar esto, ¿no? Y pensaba, la gente está usando las emociones como si fueran una brújula. Están diciendo, vale, ok, ¿qué me dice el corazón? Vale, pues donde el corazón me lleve, entonces voy a ir en esa dirección. Y fíjate que la cosa es peliaguda, porque si yo estoy muy triste, por ejemplo, y voy donde el corazón me lleve, probablemente no me levanto por la mañana de la cama, probablemente no me aseo, probablemente no desayuno, probablemente no voy a recoger a mis hijos a donde quiera que les tengo que recoger. Es decir, seguir las emociones como brújula no puede ser la manera, eso no nos indica el norte. Y entonces, al pensar en la brújula, inevitablemente pensaba, ok, ¿dónde se usa la brújula? ¿Dónde nos conviene mucho tener claro lo que es una brújula y lo que no es una brújula? Y entonces pensaba en el bosque. Y yo pensaba, ok, si tenemos un momento de esos o un tramo de la vida, ¿no? De esos de bosque oscuro, y yo tengo una mochila en la que estoy cargando pues algunos víveres, algunos aparatos, algunas cosas que me puedan ayudar en mi travesía. Y resulta que abro la mochila y cojo un termómetro y lo uso como brújula, no voy a salir del bosque, es decir, no voy a saber qué hacer ahí. Y es lo que creo que estamos haciendo muchas veces. Estamos cogiendo las emociones como si fueran una brújula. Y eso es tan absurdo como coger un termómetro y pensar que donde marca el mercurio hacia allí es el norte, o coger un barómetro y simplemente pues donde marque la aguja hacia allí es el norte. Y no, una brújula es una brújula y las emociones no son una brújula. Y para mí ese era como el concepto central del libro, ¿no? Pensando sobre todo en, ok, si no es una brújula, entonces ¿qué es? Y ahí es donde venía esa imagen de, pues quizás una luz roja, quizás es un indicador. Cuando uno está en un bosque oscuro y mira alrededor, uno puede notar pistas, elementos en el camino que te pueden indicar, pues quizá dónde hay agua,
hacia dónde va el claro, de qué manera está entrando la luz, hacia dónde están creciendo las plantas. Esas pistas que encontramos, que serían un poco el equivalente a las luces rojas que tenemos en ese salpicadero del coche, de alguna manera nos dan indicaciones. Y pensaba también como cristiana, bueno, ¿quién marca el norte? Porque está claro que nuestras emociones no pueden ser. Y cuando pienso en quién marca el norte, el quién va en mayúsculas. Es decir, la Biblia habla sistemáticamente de qué es bueno que hagamos para que nos vaya bien. Y ese para que nos vaya bien, que por cierto así llamé a mi plataforma de contenidos, o sea, con toda la intención, para que nos vaya bien, es cuando tenemos en cuenta la manera en la que fueron diseñadas las emociones, para qué se diseñaron realmente. Cuando uno tiene en cuenta el diseño con el que ha estado hecho, entonces puede empezar a utilizar lo que ha recibido para lo que verdaderamente se creó. Así que cuando entiendo que el norte por excelencia lo marca otro, que debo conocer ese norte, que las emociones no me lo muestran, pero alguien con mayúsculas sí, y que por supuesto yo puedo tomar decisiones, yo puedo saber que el norte está allí y puedo decidir que quiero ir dirección al sur. Ok, no hay problema, pero deberías saber dónde está el norte. Y como digo, las emociones no te lo van a indicar. Si nosotros nos movemos emocionalmente en medio de ese bosque, por ejemplo, no sé, imagínate que en vez de usar el ejemplo de la tristeza, estamos súper enfadados por algo. Y uno se enfurruña en el bosque y se empeña y se enfada y se enfrasca y le pegas patadas a un árbol y sigues en el mismo sitio. Porque te estás dejando llevar por la emoción, pero realmente no estás siendo operativo. Necesitamos pararnos a pensar, ok, ¿qué significa que yo esté enfadado? El enfado, igual que antes decía, la tristeza significa que hay algo que no nos gusta y vamos a necesitar hacer cambios. Normalmente el enfado nos dice, aquí hay una injusticia y seguramente necesitas poner límites, necesitas orden de vuelta. Quizá tienes que mover ficha para volver a traer orden a una situación que está desordenada. Y wow, cuando uno entiende por qué está enfadado y entiende con quién está enfadado, entonces puede empezar a mover ficha en ese sentido. Y uno no se enfada con las cosas, uno no se enfada con el universo, se enfada con Dios. Uno no se enfada con el colegio, se enfada con el profesor que le suspendió o el amiguito que le trata mal. Uno no se enfada, no sé, con la vida, uno se enfada con personas. Hay un agente responsable de esa injusticia. Y de alguna manera hay algo en nuestro diseño que clama por orden. Necesitamos ese orden. Así que una y otra vez nos damos cuenta de que cuando estamos en medio de un bosque oscuro, oscuro porque las cosas se complican, porque a veces las emociones no vienen de una en una, vienen varias a la vez, y uno lo que nota es mucha oscuridad, qué genial cuando puedo recordarme que lo propio que estoy sintiendo ahí dentro me da pistas de cuáles son los elementos que puedo utilizar, de cómo puedo un poco resolver el misterio, de cómo empiezo a buscar el camino que me saca hacia afuera del bosque. Y por supuesto, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Y será el Señor el que nos muestre la salida finalmente. Pero nos ha dado herramientas y las emociones son increíblemente poderosas para bien si sabemos utilizarlas como aliadas, como decíamos antes, y no como el enemigo, ¿no? Como el quítame este bicho de encima, como si fuera prácticamente el alien. Claro. No, y mira que he escuchado, la verdad, no siempre, pero como que últimamente he sido más consciente de eso, que uno no debería tomar una decisión cuando está muy feliz o muy bravo, porque uno va a tender a tomar una decisión emocional. Entonces, por ejemplo, no sé, y esto se me acaba de venir, no sé si te ha pasado cuando te vas de vacaciones y te invitan a ese desayuno para que te vendan esas vacaciones compartidas. Obviamente te ponen la vista espectacular, te dan la mejor comida, te tratan como rey, estás en la playa, o sea, y te emocionas tanto que es muy difícil decir que no, y entonces tú, no, ya esto fue, así fue. Y claro, así como ese ejemplo, tantas cosas, uno de mamá con sus hijos cuando se pone bravo y pues termina haciendo cosas que no están bien porque se dejó llevar por sus emociones. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que sí, o sea, como que primero hay que calmarse un poquito porque igualmente puede estar muy feliz o muy bravo y no lo va a llevar como sí, además, a ningún lado. Ese ejemplo de las vacaciones es fantástico porque es uno de esos momentos en los que uno está pletórico de alegría, ¿no? Y casi se imagina en chanclas, en la tumbona y en la playa ya imaginándose cómo van a ser las vacaciones. Y ahí es donde, por ejemplo, ese ejemplo es genial porque es como la antítesis de los dos que hemos mencionado. Hemos hablado de tristeza y de enfado, pero si ahora ponemos el asunto de la alegría,
Cuando la gente sigue la emoción de la alegría como si no hubiera un mañana y como si realmente eso fuera la clave, ahí es donde nos metemos en adicciones muchas veces, ahí es donde nos metemos a conductas que nos están esclavizando en otras ocasiones, ahí es donde podemos estar cayendo en cosas muy poco convenientes. Y no hablo necesariamente solo de grandes asuntos, ¿no? Por ejemplo, unas vacaciones de ese tipo que pueden costar pues un buen dinero a la familia y pueden desestabilizar el presupuesto familiar. Hablo de cosas muy básicas. Por ejemplo, uno se está comiendo un donut y el subidón de azúcar produce bastante alegría, debo decir, y es casi una invitación a comerse el segundo. Ahora, si seguimos obedeciendo el subidón de azúcar, muy posiblemente luego te vas a arrepentir de esa decisión. Esa también es una decisión emocional. Yo tengo un vicio confesable que son las zapatillas de deporte. Me encantan. Y me gustan, no te voy a decir que todas, pero un 90% de las zapatillas de deporte me encantan. Y son un producto caro. Y me niego a gastarme un dinero irreverente en unas zapatillas. Y cuando, por ejemplo, uno tiene esa sensación de, ay, pero ¿cómo me gustaría tener esa zapatilla? Algo nos tiene que decir, oye, por mucha alegría que te diera tener en lo inmediato esas zapatillas, no te dice algo dentro, no hay nada que te arrugue la nariz y que te diga, mejor no. Ahí están las dos emociones, fíjate, está la emoción de la alegría que te invita a comprar, venga, va, te lo mereces, claro, has trabajado duro, sí, qué bonitas te quedarían con esas zapatillas o esos pantalones tal. Pero luego está esa otra emoción que te dice prudencia. El rechazo, lo que nos arruga la nariz o nos da la punzada en el estómago, eso nos dice cuidado, sé prudente, seguro que esta es la compra que quieres hacer. Y fíjate, antes decíamos, ¿no?, cuánto se critica las emociones negativas en el contexto cristiano también, y se cae en el error de pensar que las personas que están contentas y alegres están súper bien espiritualmente. Ese es el otro lado de la moneda. Y hay un ejemplo bíblico que no solemos caer mucho en la cuenta de él porque Daniel, el libro de Daniel no es el libro más leído de la Biblia, ¿vale? Pero resulta que en el libro de Daniel aparece ese personaje que es Nabucodonosor. Nabucodonosor está encantado de conocerse, él es un tío feliz de saberse sobre la faz de la tierra, él piensa, soy un hombre hecho a mí mismo, que eso se parece bastante a lo que la gente dice hoy, y hay un momento en el que dice, mira, todo esto es obra mía, yo estoy en el poderío máximo porque yo, y Dios le tiene que parar en seco, y le tiene que decir, no, mira, mientras tú no reconozcas que todo lo que tienes te lo he provisto yo, y que estás en el lugar que estás porque yo te lo permito, no vas a levantar cabeza. Y entonces en ese momento Nabucodonosor pierde la salud mental, dice que pierde la cabeza, incluso come hierba del campo como los bueyes durante un número de ciclos, creo que son 7 si no recuerdo mal, hasta que reconozca que las cosas no son... Él se estaba dejando llevar por la alegría, qué duda cabe, pero por ahí no era. Y Dios se lo tiene que recordar. Luego, nuestros momentos de euforia, éxtasis, súper plenitud aparente, no siempre reflejan que estemos en el sitio correcto y que estemos yendo hacia el norte. Así que aprovecho esos ejemplos que mencionabas también sobre la alegría, porque me parece que nos dan también como el otro lado de la misma moneda también. Claro, sí, como que nos aterrizan un poco. Mira que ahora que hablabas de que te gustan los tenis deportivos y eso, justo este fin de semana que pasó corrí una media maratón. Wow. Es mi tercera media maratón, estoy súper feliz y me estoy preparando para mi primera full marathon, para las 42 kilómetros. Y entonces algo, digamos, que me pasaba el domingo, fuimos a comer y yo puedo comer lo que yo quiera porque hoy quemé muchas calorías. Claro, entonces, claro. Mi esposo, pues por molestar, decía, sí, nena, sí, puedes comer lo que tú quieras. Entonces uno se puede emocionar, pero digamos, soy consciente que listo ya, o sea, me doy mi premio el domingo, pero ya empieza la semana y tengo que comportarme, en este caso hablando de la comida, perdón. Pues, ¿por qué? Porque ahí sí como dicen, el veneno no es lo que te mata, sino la dosis, ¿no? Claro. Entonces, por más de que, o sea, no es lo mismo comer una hamburguesa al mes a comerte 10 todos los días. Entonces, digamos que ahí uno puede llegar a encontrar como un balance. Y mira que con eso, dijiste ahora que como que el primer paso es aceptar las emociones o no negarlas. Es decir, sí, tengo que aceptar que estoy siendo muy emocional, muy mal geniada, o me estoy emocionando por todo y estoy, digamos, las compras compulsivas de las que mencionaste. O sea, en serio, ahí nos tenemos que filtrar, mamás. Miren a ver qué es lo que está haciendo que tomen decisiones emocionales.
digamos, ¿qué consejos nos podrías dar? Unos consejos prácticos para no perdernos en esas emociones, sino que como que podamos sentir que las estamos controlando. Sí, a mí me encantaría que hoy nos fuéramos de aquí, y esto es un poco de spoiler, como decía, pero que nos vayamos con una imagen clara de qué significan las 6 emociones básicas. Algunas las hemos mencionado, pero nos quedan un par de ellas, y creo que cuando las podemos nombrar, al menos, podemos identificarlas y decir, ok, ¿qué me está queriendo decir esto? Entiendo que la emoción es mensajero, por una parte, pero también es mensaje, y se trata de abrir la carta, y me hace gracia cuando explico esto a veces a los pacientes, porque les digo, si viene el cartero a tu puerta y te trae una carta del Ministerio de Hacienda, porque tienes que pagar al gobierno, no te suele gustar, de acuerdo, pero no dejas la carta sin abrir, porque sabes que dejar la carta sin abrir tiene consecuencias. Entonces, tampoco le pegas al cartero porque no te gusta la carta que trae. Entonces, cuando venga el cartero, venga la emoción a decirte X, abre la carta, analiza qué es lo que dice dentro y tomamos decisiones. Si se trata de tristeza, ok, esto está queriendo significar que hay cambios que hay que hacer. Vamos a parar, analizar y vemos qué podemos cambiar. Y si no puedo cambiarlo de fuera, intento cambiarlo de dentro. Y si hace falta pedir ayuda, se pide. Y no digo necesariamente profesional, pero a veces hablarlo con un amigo, intercambiar impresiones, poner las emociones en lenguaje es potentísimo. Ahí tenemos un muy buen elemento que permite desproveer a las emociones en parte de toda ese sabor agrio que a veces parece que viene con ello, ¿no? Es como el meteorito que topa con la atmósfera y de alguna manera las emociones al topar con el lenguaje pierden parte de su velocidad y hacen un impacto que va atenuado, ¿no? Pues aquí sería un poco lo mismo. Necesitamos el lenguaje y comunicarlo, escribirlo, hablarlo con alguien. Un podcast, por ejemplo, para poder empezar a nombrar y empezar a decidir, ok, ¿de qué va esta carta que acabo de recibir? La tristeza nos habla de cambios, la alegría de cosas que nos va a gustar repetir, pero que quizá no son muy convenientes y hay que reflexionar, ¿no? Hemos hablado del enfado y hemos visto que el enfado nos dice, aquí hay alguna injusticia que posiblemente necesita orden, mira a ver quién es el responsable de lo que está pasando aquí y mira a ver lo que puedes avanzar en ese sentido. Y si no puedes hacer que la otra persona cambie, que efectivamente es muy difícil, tú puedes decidir qué es lo que tú vas a hacer mientras la otra persona no cambia. Entonces notarás que tu enfado va recolocándose. Pero hay otras 3. El miedo, por ejemplo, es otra de las grandes emociones básicas. El miedo es un avisador fantástico. Gloria a Dios por el miedo, porque es el que hace que nuestros hijos no se vayan con extraños, por ejemplo, o que no nos subamos a una azotea y nos lancemos como si tal cosa pensando que somos, pues no sé, alguna clase de pájaro, ¿no? El miedo está ahí precisamente para decirnos, oye, protégete. Aquí puede haber una situación potencialmente peligrosa, así que ten cuidado. Esa parte del miedo necesitamos también llamarla por su nombre, y el miedo es algo que es útil cuando verdaderamente responde a un peligro real. El problema es cuando el miedo surge ante algo que nos inventamos. Eso es lo que se llama ansiedad. Hay una diferencia. Perdona, grande. y nosotras como mamás somos expertas en poner escenarios que no existen, ¿no? Tal cual, porque venimos con esa capacidad de generar todas las posibilidades por esa burbuja en la que a veces queremos que nuestros hijos vivan, ¿no? Entonces, es muy diferente estar en una calle con un perro delante a punto de mordernos que pensar qué pasaría si un día salgo a la calle y resulta que me encuentro un perro que, oye, se le ocurre que tiene ganas de morderme. Esto segundo es ansiedad, lo primero es miedo. Y necesitamos invitar a nuestros hijos también a diferenciar entre miedo y ansiedad. Si es miedo real, ok, vamos a prepararnos. Y a lo mejor la mejor manera de prepararnos es huir. Efectivamente, y no pasa nada, no hay que enfrentarse al perro. Pero si esto es ansiedad, sí que hay que enfrentar la idea no realista, porque ahí no hay ningún perro. Entonces, animamos también a nuestros hijos, a la par que nosotras, a enfrentarnos a nuestras propias ansiedades de una manera adecuada, ¿no? Ahí tenemos otra emoción. Pero hay 2 más. El rechazo, lo he mencionado antes, no es miedo al rechazo, cuidado. El miedo al rechazo es miedo. Pero el rechazo es eso que nos arruga la nariz y que nos dice, ten cuidado, prudencia. Tú sabes estas situaciones en las que conoces a alguien por primera vez y alguien te pregunta, ¿qué tal fue la conversación con Menganita? Y tú dices, fue bien, pero no te sabría decir, hay algo ahí como hay algo que no. Hay algo que no me encaja, ¿no? Y ese algo, que a veces puede ser un microgesto, algo que se pasa muy desapercibido, nuestra conciencia ni siquiera le pone nombre, pero hay algo en las tripas que te está diciendo, no le cuentes muchas cosas más. De momento, ¿como un sexto sentido?
Ahí está, ¿Dirías? ahí tal cual, ¿Sí? tal cual. Entonces, ese rechazo, ese punto de aversión es muy interesante porque nos protege también preventivamente de un montón de cosas. Ahora, fíjate, la sorpresa es una emoción básica también de la que casi no se habla. Y la sorpresa es súper importante manejarla. Pues la sorpresa lo que hace es que nos pone en marcha ante un imprevisto que acabamos de detectar, ¿vale? Algo ha pasado, no era lo que esperábamos y de repente algo nos enciende el general, el iluminado general y nos pone un poco sobre la pista. Y lo que hace muy curioso la sorpresa es que rápidamente se reconduce, se reconvierte a una de las otras 5 emociones básicas. O la sorpresa nos produce tristeza, o la sorpresa nos produce alegría, o la sorpresa nos produce enfado, o miedo, o rechazo. ¿Qué hay que hacer en ese caso ante ese subidón de alerta? Ok, pensar en qué se te acaba de convertir la sorpresa. ¿Es en alegría? Ok, disfruta si es conveniente. Fantástico, es a lo que te está invitando la alegría. Imagina que te están haciendo una fiesta sorpresa. Lo hicimos el sábado con mi hija, cumplía 19 años, y entonces invitamos a una persona que ya no sabía que podía venir y le dijimos, acaban de llamar al timbre, abre la puerta, tal, y en cuanto abrió la puerta fue como, ¡oh! Esa sorpresa rápidamente se reconvirtió en alegría, pues en joy, o sea, es lo que toca en este momento, ¿no? Fantástico. Ahora, cuando algo nos sorprende y nos enfada, o cuando algo nos sorprende y nos entristece, ahí tenemos que tomar otras medidas, ¿no? Entonces, fíjate, al saber de qué va cada uno de esos 6 mensajes, puedo hacer, y esto lo hacemos las mamás todo el tiempo, cuando estamos metidas en nuestro propio bosque oscuro, podemos pensar, ok, de estos 6 ingredientes, ¿cuáles son los que están apareciendo en este guiso que tengo ahora? ¿Qué es lo que tengo en el plato? ¿A qué sabe esto? Vale, ya sé que no estoy alegre, sé que no me sorprende tanto, lo que estoy es enfadada, lo que estoy es triste, de acuerdo, pues seguramente tienes que empezar a buscar responsables, seguramente tienes que empezar a pensar en límites, seguramente eso va a traer el cambio que estás necesitando. Y fíjate que de repente pasamos del me siento fatal y estoy como oscurecida, ¿no? En esta cosa que no sé muy bien qué sucede aquí. Y empiezo a poder ponerle rostro, ahí empiezo a ver el claro, ahí empiezo a entender que por aquí hay un caminito que puedo empezar a transitar. Y oye, si empiezo a transitarlo y por aquí no es, siempre me puedo dar la vuelta y buscar otro, no pasa nada. No se trata de acertar a la primera, se trata de hacer una hipótesis de qué me dicen las tripas de nuevo, que a lo mejor podría ser una posibilidad, un posible camino para salir de aquí. Y empiezo a transitarlo. Y yo creo que ahí es donde los cristianos también tenemos un plus de ayuda, porque podemos hablar con el Señor de una manera tan clara y decir, mira, Señor, estoy súper triste por esto, pero quiero asegurarme de que esta tristeza está alineada contigo, o de que este enfado está alineado contigo. Creo que es por este camino, pero muéstramelo tú. Porque fíjate, creo que si un cristiano me preguntara cómo debo hacer para gestionar mis emociones, le diría, asegúrate de que te alegra lo que a Dios le alegra, de que te entristece lo que a Dios le entristece, de que te enfada lo que a Dios le enfada, que rechazas lo que Dios rechaza. El Señor no se sorprende de nada, pero piensa un poco hacia dónde te llevan esas sorpresas, porque ahí vemos textos en la Biblia que es no os sorprendáis de esto, no os sorprendáis de aquello. El propio Jesús, oye, en el mundo tendréis aflicción, es como no os sorprendáis. Y sin embargo nos sorprendemos todas las veces, ¿no? ¿Y qué pasa con el miedo también? Estamos como muy acostumbrados al no temas, como si, no sé, esa forma de predicar sobre estos textos a veces. Cuando el Señor lo que nos dice es no es necesario que temas porque yo voy contigo. Tal y como funcionan las emociones, y esto viene muy explicado en el libro, es las emociones no te preguntan, aparecen como un acto reflejo en el sistema nervioso central, una especie de flash, y el sistema límbico se pone a funcionar y no es hasta bastante tiempo después que uno lo procesa por la corteza cerebral y toma decisiones con el córtex prefrontal. ¿Cómo nos va a criticar el Señor que algo sea automático cuando Él lo ha creado automático? Lo que nos pide es que no nos dejemos gobernar por esas cosas. Tenemos otro que gobierna, tenemos otro que es el norte. Ese norte manda, las emociones no. Esa es la idea. Wow, me encantó eso que dijiste de que de que deberíamos ser guiados así como dicen la palabra, de ponernos felices con lo que a Dios le pone feliz, que nos dé mal genio lo que a Dios le da mal genio, todas estas cosas me encantó. Y mira que cuando hablabas de lo de la sorpresa, yo creo que depende mucho de la personalidad, ¿no? Porque a las personas que son más introvertidas, cuando le hacen una fiesta sorpresa, como que eso lo que los va es como a crear ansiedad o algo así. Digamos, con mi personalidad, yo soy súper feliz, entonces me encantan las fiestas, las sorpresas, los regalos.
sino que te quería compartir una anécdota con mi papá. A mi papá le encanta dar sorpresas, pero la pregunta es qué clase de sorpresas, porque para él son buenas sorpresas, pero para uno es una mala sorpresa. Amigo. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos que viene a la casa y dice, por poner un ejemplo, ay, voy a organizarte tu oficina para que, y obviamente con la mejor intención del mundo, claro, para que cuando llegues te sorprendas y estés feliz, y uno llega y como que, oh, entonces no una vez, imagínate que compré unos conejitos. O sea, ahora me río, pero oh my God. Así como cuando uno cuenta las anécdotas con los hijos, que en el momento uno no está tan feliz, pero ya después uno claro, lo cuenta riéndose. Entonces, pues como las estaciones y eso, entonces a mí me gusta decorar un poco de acuerdo a la estación. Entonces para primavera compré unos conejitos como cemento, muy minimalistas, completamente gris, o sea, y con la forma de las orejitas y ya, pero no tiene nada pintado, o sea, bien minimalista. Y los dejé allá afuera. Cuando un día yo llego y veo, tenía 2 ojos y apenas yo, Dios, y apenas yo, ¿qué pasa? Y apenas yo, no tengo que preguntar quién fue. Y cuando yo le pregunto a mi mamá, y yo, mami, tú sabes, ay, tu papá le hizo esos ojos. Y entonces me puse brava, me puse súper brava porque yo dije, pero ¿y quién lo mandó? No me gusta. Bueno. Claro. Y obviamente uno, pues que ahora es todo minimalista, los papás antes eran como con 1000 cosas, bueno. Y cuando apenas yo le digo, y yo, Dari, ¿tú por qué le dibujaste unos ojos al conejo? ¿Y sabes qué me dice? Como, agradece que no le hice los bigotes. Entonces, yo me puse brava. Entonces me puse brava y con lo que decías ahora, ok, cuando tú descubres que estás de mal genio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién te lo causó? Y los límites. Y yo, papi, por favor, no hagas eso, que eso no es tuyo y no me gusta. Entonces yo cogí los conejos y yo ni quiero ver los conejos y cogí, se los llevé al carro y yo se los regalo. Porque yo no quiero ver esos conejos del mal genio. O sea, les estoy abriendo mi corazón acá siempre en Wow Mom, yo me abro completamente. Y entonces yo le dije a mi mamá, y además que voy donde mi mamá, y yo, mami, pero ¿y papi por qué tan abusivo? Y me pinta los conejos, o sea, y son unos conejos bobos, pero es el hecho de que lo hiciera. Total. Y bueno, y después los pintó, o sea, todos, y los borró y todo, pero aprendió, y yo, Dari, no me gusta, o pregúntame, por favor. Entonces, son esas clases de cosas, ¿no? A ver, no tengo el gusto de conocer a tu papá, pero yo supongo que a lo largo de la vida, si te ha dado bastantes sorpresas de ese tipo, por lo que me explicas, es muy posible que él no se ha terminado de fijar en las emociones que produce en ti algunas de las cosas que él hace. Aquí hay un tema también de empatía. Las empatías de las que hablamos normalmente tanto, ¿no? Esa capacidad de las personas de poder captar, notar cuando la otra persona se está enfadando, o está entristecida, o tiene miedos, o lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos hace estar como muy aterrizados en el mundo, y necesitamos tener los pies en el suelo cuando estamos en el bosque oscuro también, es justamente las emociones. Si no, uno está ahí un poco como flotando en la nada, ¿no? Y tener empatía significa, y esto es inteligencia emocional, es de la que hablaba Daniel Goleman cuando sacó aquel famoso libro de inteligencia emocional, no es solamente ser capaz de identificar mis emociones, sino ser capaz de anticipar qué es lo que la otra persona va a sentir cuando yo haga lo que estoy haciendo con mi mejor intención, pero seguramente de manera desafortunada, ¿no? Las personas que son más hábiles con las emociones son capaces también de anticipar, manejar, saber gestionar de la mejor manera posible las emociones de otro. El otro día estaba en una reunión de trabajo en la que las cosas se pusieron un poquito feas en la reunión. Había una persona que no estaba facilitando la cuestión, otra se notaba que estaba muy incómoda. Yo estaba un poco como observadora. Y la verdad es que te das cuenta de que parte del problema en la reunión era que quien dirigía la reunión no estaba siendo consciente de hasta qué punto estaba siendo injusto con cosas, estaba generando una situación incómoda también en la otra persona, y hoy esa otra persona me decía en un mensaje, oye, gracias por tu participación el otro día porque creo que te diste cuenta de que lo estaba pasando mal. Y a veces posiblemente es de formación profesional, es lo que hago 8 horas al día y al final supongo que eso se nota. Y no soy ejemplo de nada, lo he tenido que aprender como todo el mundo y llevarme mis palos como todo el mundo, y sigo equivocándome todos los días, pero creo que cuanto más somos capaces también de leer entre líneas las emociones de otros, más capacitados estamos para movernos bien en el mundo y para salir y para favorecer que otros salgan de sus propios bosques emocionales. Cuando hoy esta persona, por ejemplo, era capaz de abrirme el corazón y decirme, mira, es que no lo podía decir el otro día, pero estoy pasando un mal momento personal, pensé, pues qué bien, ¿no? Que haya podido de alguna manera también abrir el corazón y poder decir,
porque ha entendido de alguna forma que hay una solidaridad con ella, ¿no? Por supuesto no forzamos nada de eso, con nuestros hijos tampoco, pero creo que es súper importante que podamos hacernos vulnerables, ¿no? Como tú hacías ahora hace un momento, y sacar un poco pues, de lo que a uno le pasa y conectarlos. Al final, estas cosas que encontramos en un libro se hacen efectivas y se hacen útiles cuando somos capaces de conectarlas con nuestra vida cotidiana. Ahí es donde eso hace una huella de memoria, se graba en nuestro cerebro y en las sucesivas ocasiones en las que lo podemos aplicar, aquello empieza a cobrar vida, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que pasara, desde luego, con este libro y con los dos que vienen, que de alguna forma pudieran ser un poco hoja de ruta, como una especie de mapa emocional en momentos en los que lo vamos a pasar mal, ¿no? En el tercer libro, cuando hablemos de quién conduce en este viaje, hablamos de cuando estamos enamorados, por ejemplo, cuando estamos pensando que nos van a echar del trabajo, qué pasa cuando las personas se jubilan, qué pasa cuando tenemos un familiar enfermo o a punto de morir, qué pasa cuando somos nosotros los que recibimos un diagnóstico de enfermedad, cómo vamos a gestionar esas emociones. Y poder hacer ese ejercicio, eso es un mapa emocional y ojalá pueda ser muy útil, es lo que quisiera. Claro, y mira que no sabes lo que me alegra que hayas acabado de decir esto de lo de cómo lidiar con lo de las enfermedades, porque también se ha visto últimamente que, digamos, muchos diagnósticos de cáncer, y te quería preguntar, o sea, no que tan cierto porque ya hemos visto que sí es cierto, pero no sé cómo decirlo, o sea, como que podamos ser más conscientes de lidiar con nuestras emociones, porque muchos diagnósticos de cáncer salen por emociones no tratadas, ¿no? Y como entonces realmente si uno le echa la culpa a la comida, a esta cosa, pero realmente cómo se me fue la palabra, cómo se puede, ¿cómo se dice eso? Prevenir a lo mejor o... No, o sea, cómo se refleja en nuestro cuerpo todos esos struggles, todos esos problemas emocionales que al final se termina desatando en una enfermedad. Sí, tal cual. Mira, hay una palabra que es la que engloba todo eso. La palabra técnica es estrés. El estrés, si lo pongo en cristiano, si lo pongo en palabra sencilla nuestra, es desbordamiento. Cuando uno se para y dice estoy overwhelmed, estoy desbordado, estoy que me satura todo. Me satura emocionalmente, lo que sea, o la situación es muy complicada para mí. Digamos que es un mal balance entre cómo percibo mi situación, que la veo muy difícil y me veo con pocos recursos, entonces emocionalmente estoy desbordado. El estrés es esto, el estrés viene a hablarnos de el malestar que sufrimos cuando estamos sometidos a excesos. Y te digo, en la época que vivimos a unas velocidades que no son normales, aquí estamos sufriendo problemáticas de enfermedades como el cáncer, porque viviendo a esa velocidad, eso es como el que pone la tostadora a un voltaje para el que no está diseñada. Y a ver, las primeras veces que uno pone un poquito más de voltaje en la tostadora, a lo mejor tienes la suerte de que te haga las tostadas, pero estás reduciendo la vida útil de la tostadora porque no está pensada para el voltaje que le estamos metiendo. Aquí es 220, 230. Si le metes 240 te cargas la tostadora y eso lo estamos haciendo constantemente. Los niños ya no nacen con un pan debajo del brazo, como se decía antes, los niños nacen con un pack de estrés debajo del brazo y ya están en extraescolares y estamos pensando en su carrera universitaria y en lo que harán de mayores. Vamos muy rápido. Muy rápido. Entonces, el cuerpo se queja de esto y se queja de múltiples razones y de múltiples maneras. Las quejas son de dos tipos principalmente. Una, quejas de tipo físico, lo que llamaríamos achaques, para que nos entendamos, ¿no? Pues me duele la cabeza, se me cae el pelo, llevo un tiempo que me salen problemas de piel, me duele el estómago, me tengo que ir disparada al baño así por las buenas, un montón de cosas y entre otras que baja y se viene abajo el sistema inmune. Ahí aparece la relación con el cáncer, porque nuestro sistema inmune está preparado y diseñado para que cuando alguna célula se multiplica de manera errónea o equivocada, nuestro sistema inmune tiene un número de células que son capaces de responder a esa multiplicación frenándola. Pero ¿qué sucede si el sistema inmune también está overwhelmed, también está sobresaturado, también está quemado, también está agotado? Pues que no tiene la capacidad. Entonces, ¿qué sucede? El propio doctor Mayo, de las famosas clínicas Mayo contra el cáncer, él dice que el 75% de las camas de sus hospitales se deben al estrés. ¿Por qué? No porque el estrés crea cáncer, sino porque el estrés impide que puedas luchar contra algo que se puede convertir en cáncer. Y te pongo un ejemplo muy, muy personal. Insisto, no soy ejemplo de nada, pero lo luchamos como todo el mundo, ¿no? En este verano
después de un año y medio muy, muy difícil, con bastantes situaciones feas en la consulta, cosas graves que a veces pasan, llegan casos cada vez más complejos, porque el mundo es complejo, llegué a mi verano agotada. Y nunca he tenido problemas de piel, pero resulta que conforme llegué al verano a la dermatóloga, porque se me habían juntado 5 o 6 problemas de piel, una de ellas era una mancha precancerígena. Wow. Y entonces, hablando con ella, y una mancha aquí en la nariz, pequeñita, casi imperceptible, pero yo notaba que no se terminaba de curar, 6 meses ya, y era como así preocupante, ¿no? Total, ella me confirma que es una mancha precancerígena, y hablando un poco de por dónde podían venir estas enfermedades, hablamos del tema del estrés. Bueno, gloria a Dios, porque ya hoy no tengo ninguna de esas 5 o 6 enfermedades, pero te digo, ¿cuál ha sido la magia? Que en estos 6 meses, desde el mes de julio hasta ahora que estamos en febrero, lo que he hecho de manera súper intencional es recortar, dosificarme, priorizar mejor, no procrastinar las cosas que no debo procrastinar, ser flexible, decir a muchas más cosas que no, y así sucesivamente, porque el cuerpo necesita de alguna manera que le demos ese respiro. Entonces, ahí tenemos al estrés haciendo de las suyas en nuestro cuerpo, pero uno de los síntomas psicológicos por excelencia del estrés es la ansiedad. El 95% de los problemas de ansiedad tienen su origen en una fase de estrés. Entonces, si uno está con ansiedad, que el cerebro al final se desconfigura a su manera, también generando miedos inespecíficos sobre cosas no reales, hay que preguntarse dónde está la parte que se me está escapando del estrés. Porque seguramente estoy viviendo con excesos y no me está haciendo bien. Y la mente, en este caso, a través de la ansiedad, de esta emoción que está desproporcionada, me está dando ese aviso de cuidado, vete al taller. Ahora, no disipemos solo la ansiedad como el humo, vete al origen, que es el fuego, y el fuego es el estrés, y buena parte del estrés, como digo, es porque no estamos sabiendo manejar nuestras emociones en aquellas situaciones que nos desbordan. O sea, todo está profundamente intercomunicado en el mundo psicológico. No es tan sencillo como compartimentos estancos. Todo está vinculado. Claro. Entonces ya saben, mamás, a escuchar nuestro cuerpo, a ponerle atención, además porque tenemos hijos que dependen de nosotros y si nosotros queremos ayudarlos en todo, desde vestirse hasta darles de comer, obviamente si están más pequeños, hasta que manejen sus emociones, tenemos que priorizarnos nosotros, ¿no? Lidia, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, pero antes de terminar, me gustaría que le dijeras una última cosa ya a las mamás como mamás, o sea, porque listo, hemos hablado todo el tiempo de nosotras, pero ya como este rol de mamá, les dije que en la próxima semana vamos a estar hablando de cómo ayudarle a nuestros hijos a emocionar sus emociones, pero te lo decía antes de empezar a grabar, cómo se supone que tenemos que ayudarle a nuestros hijos a controlar sus emociones si nosotros no podemos manejar las nuestras. Entonces, ¿qué les puedes decir ya como a todas estas wow moms? Sí, pues os digo y me digo también, tenemos que recordarnos que cuidarnos es importante. O sea, estamos siendo modelos para nuestros hijos, pero hemos recibido el regalo de un cuerpo precioso, hemos recibido el regalo de una mente preciosa, volcada hacia los demás, que duda cabe, pero no puedes dar si tienes la jarra vacía. Y necesitas muchas veces tener esos espacios de tranquilidad, de reponerte, de pensar en tus propias emociones. No es egoísmo, esto es lo que quiero trasladar sobre todo. No es egoísmo. Hay muchas maneras de pensar en uno mismo. Y aquí la que estamos proponiendo es una que podamos decir incluso está alineada con el Señor. El Señor me dice que ame a los demás como a mí mismo, no más que a mí mismo. Creo que las mamás a veces cruzamos esa línea sutil y terminamos torciendo un poco esto y parece que se trata de un autosacrificio constante, y el autosacrificio es una parte, pero no es el todo, hay una parte también, hay un proverbio que me encanta y es con lo que quiero terminar, dice que el que tiene conocimiento ama su alma, y me parece una manera muy bonita de quererse a uno mismo, la prudencia y la sabiduría en el tema de las emociones y en cuanto a los límites que nos ponemos, en cuanto al cuidado de uno mismo correctamente, porque el Señor nos ha regalado un templo que es muy bueno que cuidemos y así se lo enseñamos a cuidar a nuestros hijos. Esto es para nosotras ahora mismo, yo creo, una consigna importante. Claro que sí, Lidia, gracias, muchas gracias. No sabes, me siento súper honrada. Apenas me lo lea, te dejo saber. Wow, gracias. Moms, me imagino pueden conseguir el libro en Amazon, digamos las que están acá en América. En Amazon, Buscalibre también. En América es fácil encontrarlo prácticamente en cualquier librería cercana, porque la distribución allí es mucho más ágil y más fácil. Aquí en Europa llega en el mes de marzo y lo podremos conseguir también a través de Amazon y Buscalibre, así que ya queda poquito. Ah, listo. Y sabes que aquí en Wow Mom vamos a regalar
este libro a una Wow Mom. Ahí estén pendientes en las redes sociales para que tengan esta bendición tan grande de poder entrar al bosque y que no se pierdan, ¿no? Que podamos guiarnos. Lidia, gracias, bendiciones. A todas ustedes, gracias por haber estado acá con nosotros. Recuerden que en una semana vamos a estar hablando de cómo ayudarle a nuestros hijos a manejar sus emociones. Recuerda que tú eres la mejor mamá que tus hijos pudieron tener. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.